A todos, hoy vamos a empezar la tercera parte del curso insertando elementos en Word, porque como bien dice el título, no solo de texto vive Word. Entonces en esta tercera parte del curso vamos a ver los elementos que se insertan en el curso, fundamentalmente tablas e imágenes. Pero antes de esto vamos a ver las columnas. Las columnas. Word tiene columnas. Si no le marcamos otra cosa, todas sus secciones, o la única sección, si solamente hay un documento, una sección, pues tienen una columna. Entonces hoy vamos a ver un poco cómo funcionan las columnas. Vamos a seleccionar un trozo, hacemos clic delante de este párrafo, tiramos la barra espaciadora, aquí mismo, mayúscula y clic. Es una manera de seleccionar regiones de un documento. Pues bien, a esta región del documento nos vamos a formato, columnas, y le vamos a marcar tres columnas. Vemos cómo se han introducido automáticamente unos saltos de sección continua al principio y al final para separar el texto en tres columnas del texto que estaba en una columna. Además nos aparecen los espacios en la barra horizontal. ¿Qué más cosas podemos hacer aquí? Bueno, aquí vamos a ver que el control total de las columnas está en el cuadro de diálogo más columnas. Aquí podíamos haber elegido igual dos columnas volcado en la mayor parte del texto a la izquierda o a la derecha. ¿Veis cómo funciona? En estos casos, fijaos, se nos ha desactivado el cuadro columnas de igual ancho. Cuando teníamos 3, por defecto, volvemos al cuadro, está marcado columnas de igual ancho y con un espaciado. Aquí viene el ancho de cada una de las columnas. Como son las 3 iguales, las otras están inhabilitadas, y el espaciado entre columnas. Podemos jugar con esto, podemos desmarcar columnas de igual ancho y cambiar el espaciado. A esta columna, por ejemplo, le podemos poner un espaciado de 0,5 centímetros, aumentado su ancho. Esta sigue con el de defecto, se lo podemos bajar a 1 centímetro, aceptamos y vemos cómo esta, efectivamente, entre la primera y la segunda tenemos 0,5 centímetros de espaciado, y entre la segunda y la tercera 1 centímetro. El control total de las columnas. Bien, otra cuestión que tenemos que ver ahora, aprovechando que estamos en las columnas, pues son los guiones. Aquí vemos que al dividirlo en columnas, pues sobre todo en la estrecha, hay mucho espacio de separación entre palabras. Podemos aprovecharlo para aprovechar esta ocasión, quiero decir, para insertar guiones y que veáis cómo funciona. Si marcamos automático, veis cómo se condensa más el texto y las palabras se dividen con guiones. ¿Lo veis? En bastantes sitios, y el texto está más concentrado. Aquí podíamos, por ejemplo, hacer que este párrafo, estando situado en este párrafo, pues podíamos añadirle, cambiar la sangría de primera línea que viene por defecto en el estilo de título, ponerle una sangría francesa. Si nos situamos sobre su icono en la regla horizontal y arrastramos, vemos cómo cambia sangría francesa. Ahora es la primera línea la que está por fuera, aunque mantiene la sangría, y el resto de líneas se nos han cogido sangría, todas menos la primera línea, es la sangría francesa. Otra cosa que podemos hacer es coger
uno de los párrafos, por ejemplo aquí, y insertar aquí un salto de columna. Si insertamos un salto de columna, el otro texto se nos va a ir a la siguiente columna. ¿Lo veis? Cómo se nos ha ido el texto desde el tema donde se ha insertado, se ha quedado solo y se ha ido a la otra columna. Quiero decir que podemos, vamos a quitar podemos dividir en columnas por donde queramos. Vamos a imaginar que aquí tuviéramos un párrafo, este punto fuera un párrafo, pues podríamos insertarlo aquí en saltos, salto de columna. Habríamos separado este párrafo del resto, ¿de acuerdo? En el resto de casos, deshacemos el último salto de sección continua que hay al final, distribuye el texto entre las tres columnas. Si no estuviera distribuido, pues lo podríamos insertar desde aquí, un salto de sección continua para distribuir el texto, que haya el mismo texto en las tres columnas. Es lo que hace este último salto de sección. Pues espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.